En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. En este caso vamos a tratar unas disciplinas que llegan a las instituciones escolares. Las licenciaturas en Ciencias de la Educación, que le entregan la formación profesional a los docentes para su trabajo en las escuelas y colegios de este país. Dentro de las licenciaturas podemos contar, entre otras, licenciaturas en Pedagogía, Biología, Artes y Bellas Artes, Educación Física, Química, Idiomas, Matemáticas, Educación Infantil, Preescolar y Ciencias Sociales y Humanidades, como la vamos a desarrollar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con el licenciado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Samir Sáenz Bravo, para abordar, entre otros, los siguientes temas. ¿De qué tratan las ciencias sociales? La enseñanza de la historia y la geografía, las tareas y trabajos escolares, la democracia social, los derechos humanos, el gobierno escolar, la política y el proselitismo político, y el quehacer de los jóvenes en su opción de vida laboral y participación política. Le damos la bienvenida al licenciado Samir Sáenz Bravo. Gracias a Diálogo La Cumbre por la invitación que me ha hecho a su programa. Digamos, en una serie de programas que han venido nutriendo el conocimiento de toda la región de la Hoya del Río Suárez, de reconocer las capacidades de cada uno de los miembros de esta región. Y bueno, contento de estar aquí con Juvenal. Bueno, no, para nosotros como Diálogo La Cumbre Televisión, es un placer, digamos, tener a Samir Sáenz Bravo en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Como ya lo hemos dado a conocer, un licenciado en Ciencias Sociales. Y de entrada, Samir, con este recibimiento aquí, de mucha alegría por encontrarnos nuevamente, así sea por estos medios, por la vía virtual, a Samir, ¿cómo prefiere que lo llamen? ¿Maestro, profesor o docente? Bueno, pues generalmente las personas le dicen a uno profe, profesor, y uno quisiera tener esa dignidad de que le digan maestro, pero realmente esa palabra pesa mucho. Y bueno, para algunos que pueden ser estudiantes o la misma comunidad que lo quiera uno mucho o que uno ha tenido la posibilidad de compartir con ellos bastante y los ha orientado en muchas cosas, le pueden decir maestro. Eh, y bueno, maestro sería una buena designación, pero es muy necesario tener una gran trayectoria para llegar a esa dignidad. Sí, sí. Bueno, de todas maneras es
el reconocimiento también producto del trabajo que le puede hacer la comunidad educativa, los estudiantes, ¿no? Que tanto estiman a los maestros, a los docentes, y ellos siempre le dicen profesor a quien está al frente de una cátedra, ¿no? Con una palabra de respeto por una profesión digna que se da en todos los rincones del mundo. Samir estudió en la UPTC de Tunja. Sí, señor. Yo ingresé en el 2011 a la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales y ¿Y logré terminar muy bien la carrera en el 2016. cómo fue ese trajín universitario, ¿no? Porque uno recuerda mucho su vida estudiantil, ¿eh? Es inolvidable. Había tenido la oportunidad juvenil de haber estudiado en Bogotá, en la Distrital, y, y pensé que ese era un campo que yo dominaba mucho y que me apasionaba. Y llegué a Tunja y realmente el cambio fue muy complejo. Primero porque había estado toda la vida en Bogotá. Yo conocí a Boyacá, pero porque mi padre es de Moniquirá y había viajado en vacaciones allí. Sin embargo, en Tunja no conocía a muchas personas y realmente esos primeros semestres fueron complicados porque era como acomodarse a una ciudad más pequeña, a otros modos de vida diferentes y poco a poco me fui integrando a la comunidad, a la gente, a las costumbres. Y hay algo que pasó que, mejor dicho, me hizo sentirme boyacense y fue el paro agrario del 2013. Un paro agrario en el cual, digamos, se unieron los campesinos. Recuerdo que eso era un lunes festivo y se empezó a bloquear la vía Bogotá-Tunja, y pese a que había mucha gente que iba para la ciudad al otro día a trabajar, estaban de acuerdo. Entonces, esa unidad, el salir masivamente a las plazas, marchas de antorchas, todo eso, me hizo cogerle gran aprecio a este pueblo y a estas naciones, a estos diferentes municipios que hay aquí en el departamento. Samir en algún momento fue delegado estudiantil, representante estudiantil de sus compañeros de estudio. Sí, tenía una buena vocería. En sociales pasaba algo y era que pues habían todos los sectores, ¿no? Digamos, sectores políticos. Mm, a ver, tuve muchas diferencias con los compañeros que preferían la capucha y salir a manifestarse, porque pues creía que la cosa era, el asunto de expresarse era como abiertamente, en los mejores términos, en formar una discusión de tipo académico del nivel universitario. Entonces siempre tuve con varios sectores de esas diferencias. Sin embargo, ya después de que sales como profesional, tienes la posibilidad de conocerlos y realmente había muchas más cosas que nos unían de lo que nos diferenciaba. Entonces, tuve la posibilidad de ser candidato al Consejo Superior. En esa ocasión quedamos de terceras en la central, en Tunja, pero un grupo de encapuchados entró a tomar las urnas por la fuerza, las quemaron, amenazaron a algunos jurados y fue imposible concretar esas elecciones y las volvieron a repetir, pero ya por fuera de la universidad, y pues en esas condiciones era un poco más difícil que las personas y los estudiantes asistieran a votar. Sin embargo, fue una gran experiencia. Se conoció la problemática de la universidad pública y se escuchó mucho la situación de los estudiantes y sus requerimientos de bienestar universitario, de formación científica, de democracia dentro de la universidad, de autonomía. Bueno, se aprendieron bastantes cosas para entender la universidad pública colombiana. Eh, ¿Cómo no? Ahora ya termina como licenciado y ¿dónde ha ejercido su profesión como docente, Samir?
Tuve la oportunidad de hacer la práctica en Moniquirá, hice la práctica en el Antonio Nariño, fui muy bien recibido por el profesor Orlando Camargo y luego por el señor rector, Henry White. Tuve la posibilidad pues de plantear unos contenidos para noveno y décimo y la verdad tuve mucha libertad, trabajé muy bien con los chicos, me sentí muy cómodo en el Antonio Nariño. Posteriormente hice un reemplazo sindical, si había un directivo sindical y los directivos podían postular ante la secretaría como sus reemplazos. Y pues allá tenían que calificar hoja de vida porque no era así tan, tan fácil. Y estuve 3 años en Arcabuco, una gran experiencia porque, eh, digamos, siempre llegas como docente a tratar de dar tu aporte, pero uno llega con muchas revoluciones, con muchas expectativas, y en la medida que vas trabajando, te das cuenta que el trabajo del docente es un trabajo muy duro y que requiere mucha paciencia para lograr concretar procesos. No solo el proceso de enseñanza, sino generar ese pensamiento crítico y desarrollar y extraer de los chicos todas sus capacidades. Entonces, no siempre llega con las ganas de cambiar el mundo, pero realmente es un proceso largo y tienes que entrar a articularte con el trabajo de maestros que llevan muchos años, con el trabajo de directivas que tienen unas apuestas, y entonces tienes que entrar en diálogo con ellos y en diálogo con toda esa comunidad para lograr aportar tu grano de arena como profesor, como maestro en la institución. Entonces fue 3 años muy, muy fructíferos que me dieron como la oportunidad para mostrar mis capacidades. Eso por estas tierras de la provincia de Ricaurte. Y luego se traslada al Casanare a trabajar por esos lugares. Sí, posteriormente termina la licencia el profesor Víctor Dávila, que era el sindicalista que estaba yo reemplazando. Él vuelve al colegio y yo me llama un rector, compañero mío de la UPTC, de Trinidad, Leison Sánchez, y me invita a que trabaje con él en la Academia Militar José Antonio Páez, una academia muy bien organizada. Queda en el kilómetro 7 en la vía Yopal Agua Azul y cambia totalmente otra vez, un nuevo espacio, una nueva cultura, unas nuevas personalidades, pero también aprendí bastante, mucho cariño en esos espacios, además porque en el colegio, como ya era una academia militar y era privada, la mayoría de docentes éramos jóvenes. Entonces ahí hay cierto feeling, cierto ánimo, cierta energía que te permite desarrollar muchas más cosas. Y pese a que el colegio era militar, uno se imagina una cosa autoritaria, rígida, pero realmente era algo bien democrático, donde los chicos pues sí hacían sus jornadas de banda, de música, tendríamos que entrar escuchando el himno nacional, el himno de Casanare, el himno del colegio y salir también igualmente. Entonces, había muy estrictos y bueno, las familias de los chicos también tenían como una trayectoria que habían estado en el ejército, en la policía o eran profesores, también habían padres de profesores. Entonces, ahí se pudo desarrollar también un gran trabajo y quedé con muchos amigos que hasta el día de hoy, pues, no solo los profesores, sino los chicos los llaman a uno y esas son las cosas que valen mucho y que de pronto no venden tanto, pero valen bastante. Ese Ya, cariño y ese aprecio de la comunidad. por supuesto. ¿Y ahora dónde se encuentra laborando, Samir? Y ahora, actualmente estoy laborando, profe Juvenal, en el Liceo Cooperativo Campestre. Esta es una institución educativa en Sogamoso y
era el colegio de los trabajadores de la siderúrgica de Paz del Río. Entonces, cuando se liquidó la empresa, se liquida en 1998, este era el espacio que había como para que estudiaran los hijos de los trabajadores. Entonces lo que se hace es que se crea como una cooperativa, una asociación, y muchos quedan siendo socios. Creo que alrededor son como 50 socios, y ellos vienen en un proceso también muy atractivo para la academia. Hay algo que me sorprendió, es que tienen un asesor académico, un asesor pedagógico, un asesor que está al tanto de los contenidos, las estrategias y metodologías que tú utilizas para dar tus clases, y pues se entra como en diálogo, en acuerdo para que el asunto funcione y, por ejemplo, para que no se repitan temas, ¿cierto? A veces no hay esa comunicación y pueda que tú estés repitiendo temas en séptimo que sean en sexto, sino que haya una línea de trabajo y que de pronto sean los mismos temas, pero con mayor profundidad. Entonces, es una excelente institución, y de las directivas hay mucha preocupación por la calidad. Y han estado en los terceros, primeros lugares en las pruebas IFES aquí en Sogamos. Entonces, es una exigencia bastante fuerte para los profesores, mantener ese nivel. En tan corto tiempo de vida profesional de un joven maestro, Samir, ¿no? Ya tiene un amplio recorrido que le ha venido dando experiencia pedagógica, académica, formativa para compartir con las comunidades educativas. Como dicen en las marchas del magisterio, ¿quiénes somos los maestros? ¿No? Aquí hemos, eso en plural, pasándolo a singular, ya nos hemos dado cuenta quién es el maestro Samir Sáenz Bravo. Vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos en Diálogo en la Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión en este conversatorio que estamos realizando con el profesor Samir Sáenz Bravo. Vamos a entrar en materia, digamos, sobre la disciplina de las ciencias sociales. Esas ciencias sociales, al final, ¿qué comprenden? ¿Qué tratan las ciencias sociales, Samir? Bueno, las ciencias sociales fundamentalmente son dos vértebras fundamentales, que es la historia y la geografía. Sin embargo, tienen otras áreas de conocimiento. Ahí aparece la antropología, aparece la economía política, la sociología. Entonces, se han venido vinculando diferentes áreas del conocimiento, pero realmente, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, los estándares en competencias, está muy atomizada el área. Y si tú hablas con a las ciencias sociales le achacan, digamos, el tema social, y cuando hay alguna problemática en el país, veamos, por ejemplo, el proceso de paz, pues ahí se abrió una cátedra para la paz y se le delegó a las ciencias sociales. Competencias ciudadanas se le delega a las ciencias sociales. Interculturalidad, afrocolombianidad. Entonces, a veces que como que llegan muchos requerimientos del ministerio que deben asumir los docentes, y a veces se va diluyendo su parte fundamental, que es la historia y la geografía. Y pues la mayoría de colegios manejan, profe, como 3 horas semanales por curso. Y en 3 horas, imagínate abordar tantos temas, se vuelve un poco complicado. Entonces a veces como que queda ahí una mezcla de mucha información, pero no se le da profundidad. Y creo que hay que concretar un poco más el campo en la historia y en la geografía para tratar de darle desarrollo a esos contenidos.
Sí, todo ese contenido curricular de las diversas materias, asignaturas, es muy extenso y no permite de pronto profundizar, como dicen los geólogos, ¿no? Cuando buscan el petróleo. Hay que llegar al fondo para encontrar, pues, dónde está el pozo, el origen de ese lugar, ¿no? Eh, bueno, y entonces, en ese sentido, la historia misma, que es algo que debe conocerlo todo el mundo, ¿no? Saber dónde se vive, cómo fueron los orígenes, cómo fue la independencia, la conquista, ahora la república, la modernidad, ¿no? Tantos acontecimientos que no se pueden desconocer, pero se suscitó una polémica unos años atrás, como en 2015 a 2016, donde suspenden la enseñanza de la historia. Luego, por una ley de la República 1874 de 1917, producto también de bulla que se hizo por los docentes, por las academias de historia, que se debería restablecer esa enseñanza. A Samir, como licenciado, ¿qué le merece ese debate, esa polémica con relación a la enseñanza de la historia? Sí, bueno, pues hay una posición del gobierno y fue en 1984 que fue integrar las ciencias sociales. Y hay una discusión de maestros que dicen, oiga, debe haber una interdisciplinaridad en las ciencias, transdisciplinariedad, y eso está bien. Pero ¿qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, la historia de Colombia se ha venido perdiendo su enseñanza. ¿Sí? Antes se criticaba mucho que era una historia patria y una historia de conocer fechas y héroes. Entonces era una crítica. Y se pedía más que se conociera el proceso, los procesos sociales, ¿cierto? Para lograr los cambios y que se habían visto en toda la historia de la sociedad colombiana. Resulta que ahora lo que está definiendo qué se debe enseñar son las pruebas del ICFES. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nos hemos dado cuenta, Juvenal, que se ha venido perdiendo preguntas sustanciales de la historia de Colombia y se han venido cambiando por preguntas de competencia ciudadana, ¿sí? Es fundamental, claro, tener un ciudadano crítico que comprenda la sociedad en que está y que tenga posibilidades de aportes a las diferentes problemáticas que tengamos, ¿sí? Problemáticas de la pobreza, del medio ambiente. Bueno, eso es importante. Pero si hay algo que forme un sujeto político, que eso lo vimos eh, para estas movilizaciones de este año, el 28, es que se conozca la historia del país. Y eso se ha venido perdiendo y eso lo ha dejado de preguntar el Ministerio de Educación a través del ICFES. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se dé la historia en los colegios, ¿sí? Como bien lo proponía en sus inicios el proyecto que propuso la senadora Vivian Morales, sino que fue muy reformado y finalmente lo que quedó fue que se creó una comisión asesora para la enseñanza de la historia y esa comisión va a definir unos estándares básicos de enseñanza, pero no te abre el espacio en los colegios, ¿sí? Porque siguen siendo integradas y no queda como claro cuántas horas vas a dar de historia. Entonces, tú vas a preguntarle a cualquier chico, los chicos te confunden a Cristóbal Colón con Simón Bolívar, confunden a Jorge Eliezer Gaitán con Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿cierto? Y es porque no hay una constancia en la enseñanza de la historia. Entonces, eso es fundamental tenerlo para generar ese sujeto político que necesitamos, no un sujeto político adoctrinado, ¿cierto? Sino un sujeto político que reconoce las diferentes vertientes, posiciones políticas y los diferentes momentos de la historia colombiana y ahí puede pues asumir él en qué espacio está y en dónde se ubica. Ahora, hay entiendo, diversas concepciones y enfoques sobre la enseñanza de la historia. ¿Hay alguna discusión al interior de los académicos frente a cómo enseñar y qué tipo de contenidos
se deben compartir con los estudiantes. Sí, en la federación tenemos dos posiciones que yo, por ejemplo, no comparto, pero que son muy fuertes. La primera es toda la teoría que dejó Paulo Freire, ¿cierto? Y hay muchos profesores que van por esa idea, así de que hay que formar políticamente en los colegios, ¿sí? Entonces es algo muy fuerte que está en discusión. Entonces esa es una posición. La segunda posición es la posición constructivista. Entonces esa posición que nos dice que cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje y que hay que esperar pues de que el estudiante llegue al conocimiento por sí solo. Entonces esas dos me parece que algunos profesores la pueden utilizar y aplicar, ¿sí? Pero no nos la pueden imponer. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, para el primer caso, el de Freire, si tú vas a enseñar, digamos, las ideas políticas del siglo XX, tú vas a presentar las ideas liberales, las ideas conservadoras, las ideas socialistas, las ideas de izquierda, tú tienes que presentarlas todas, pero tú vas a permitir que el estudiante decida en cuál de ellas se ubica. Pero no puede ser que yo, como docente, que tenga una posición de derecha, yo yo influya que los chicos tengan esa posición, o yo como docente con una posición de izquierda haga lo mismo. No, simplemente entregas las cartas, ¿cierto? Das la teoría, explicas el contexto histórico del desarrollo de ese pensamiento y dejas que tu estudiante decida. Para otros dicen, no, usted tiene que aprovechar el colegio para como ideologizar, y pues nos parece que eso es equivocado, ¿sí? Y la segunda pues es tremendamente grave porque retrasa la educación. Yo he puesto esta metáfora, ¿sí? Es como cuando Juvenal va a entrar a una casa nueva, entonces le dan un racimo de llaves, 10 llaves, y le dice, Juvenal, ensaya a ver con cuál de esas llaves usted entra. Entonces Juvenal ahí se va demorando hasta que encuentra la llave que es y puede ingresar a la casa. Eso es el constructivismo. Deje que el muchacho llegue al conocimiento por sí solo, ¿sí? En eso vamos, y eso ha retrasado, nosotros sentimos que eso ha retrasado mucho la educación porque no permite que yo presente, sí, claro, los orígenes de un desarrollo en las ciencias y lo más avanzado hasta hoy, y empezamos desde lo más avanzado a construir, sino que si yo espero a que el estudiante llegue al conocimiento solo y el profesor es un orientador y no le diga nada al muchacho, pues hay una demora, ¿cierto? Entonces, esas son las dos posiciones que están ahí, Juvenal, y en la historia, pues obviamente se ve esto mucho. Entonces, lo que creemos es que hay que rescatar toda esta historia de Colombia, pero además ubicar a los estudiantes en su región, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hace Diálogos La Cumbre es un elemento fundamental para la formación histórica de los chicos, todos los chicos que viven en esta olla del río Suárez. Y si estos programas se vincularan a la academia, si los atrayéramos para los estudiantes, que sé que muchos profesores lo hacen en diferentes regiones del país, empezaría ya a sentirse esa propiedad, esa identidad. Si hay identidad, es posible que haya independencia, emancipación, pero si no hay identidad, otro te llega a colonizar fácilmente tu pensamiento, tu cultura, y no tienes piso donde estar. No, pues bien interesante esos enfoques, pues que también en otros ámbitos se habla de lo que es el proselitismo, ¿no? Que dice el proselitismo dependiendo de la concepción ideológica del maestro, que de todas maneras pues no se debe hacer, sino que se le debe entregar pues diversos elementos de verdad para que el estudiante construya su propio saber, su propio conocimiento. Voy a invitarlo a una segunda pausa, Samir, y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo,
Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión. Esta prácticamente es una cátedra sobre la enseñanza de las ciencias sociales. Ya se habló de la historia, de la geografía y de otros componentes que le han sumado más al área fundamental, que serían esos dos pilares, la historia y la geografía, para la identificación tanto de nuestro conocimiento pasado y presente, como el reconocimiento de nuestra paisajística a nivel nacional o internacional, que debemos conocerla, ¿no? Conocer el mundo, pero nunca olvidar dónde nacimos, nuestro pueblo natal, nuestras provincias, nuestros departamentos, nuestro país. Samir, en la agenda escolar de una semana, de un mes, de un año escolar, aparecen lo que antiguamente se conocía como en la metodología de una clase, que al final se dejaban tareas y trabajos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un artículo sobre qué significa la tarea y el trabajo escolar. Y decía que se diferencia la tarea, es como el cumplimiento de unas preguntas inmediatas, ¿no? Sin mayor investigación. Pero el trabajo escolar, sugiere que se debe hacer una mayor profundización, hacer investigación, hacer consultas, hacer indagaciones para reportar unos niveles de aprendizaje y luego compartirlos allí con todo el grupo escolar. Eso es bien interesante, y además que genere procesos de investigación. Pero eso viene al cuento de que en este año del 2021 ocurrió una situación con una docente de Cali, la profesora Sandra Jimena Caicedo, del Colegio Libardo Madrid de Cali, en abril del 21. Ella, muy acuciosa, se le ocurrió, tal vez por su formación universitaria, ¿no? De querer compartir con sus estudiantes e invitarlos a que descubran la situación del país, se le ocurrió dejar unas tareas a manera de taller, para luego debatirlo cuando entregaban sus informes los estudiantes en una plenaria. Y presentó estas preguntas, que las voy a leer, Samir. En términos generales, y al entrar, sin entrar aún en el tema del conflicto armado, decía la maestra, conflicto armado colombiano, ¿qué es un falso positivo? Bueno, primera pregunta. Segunda, ya entrado en el estudio del conflicto armado colombiano, ¿a qué se le conoce en el país como falsos positivos? Eso estaba en la discusión nacional. Ella quería enfatizar a ver si unos estudiantes de 9º grado habían escuchado, tenían la comprensión, habían dejado de usar tanto el WhatsApp y habían conocido situaciones llamadas falsos positivos. ¿Quiénes fueron los encargados, de una tercera pregunta, de planear, ordenar y ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos? ¿Por qué es especialmente grave que el ejército y el gobierno colombiano estén implicados en el tema de los falsos positivos? Y a raíz del proceso de paz firmado con las FARC, pues apareció una institución para analizar toda la problemática de este problema de la guerra en Colombia, la JEP. ¿Qué es la JEP? También le preguntaba, ¿y para qué fue creada? Y una pregunta que parece que fue la que generó pues la mayor discusión por los medios y por la academia, por las organizaciones sindicales. ¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos? Y la última pregunta, ¿por qué las madres de Soacha
un amigo mío no decía Soacha, sino Suacha, ¿no? Lo que se conoce del dialéctico general. ¿En qué consistió esa participación y esa denuncia de las madres de Soacha? Ese fue el cuestionario que envió la maestra Sandra Jimena Caicedo a sus estudiantes de noveno grado para las consultas, pero que se filtró a los medios. Algún padre de familia que no estaba muy identificado con esa clase de cuestionario lo dio a conocer a los medios y se generó una polémica nacional. Para Samir, como licenciado en sociales e investigador también, ¿qué le implicó, qué le dejó esa situación de esa tarea escolar allí en la ciudad de Cali? Bueno, esa tarea es fundamental para los estudiantes. Digamos que hay una cosa bien curiosa en la historia, y es que tú, Juvenal, según como plantea el ministerio, tú empiezas en sexto a dar prehistoria, primeras civilizaciones, en séptimo Edad Media, y resulta que enseñar todo eso para estos primeros grupos estudiantiles y muy jóvenes es muy difícil para que ellos lo asimilen. Y es el trabajo, pienso que es muy duro para los profesores de ciencias sociales. Pero cuando tú en siglo X, en noveno, que tienes que dar siglo XX, los chicos asimilan un poco más, no solo porque el tema es muy cercano a su realidad, sino porque ellos tienen ya una cualificación para tener ese análisis. Y me parece que el taller que propone la profesora, que propuso allí, es muy pertinente. Claro, tienen estas preguntas muy fuertes, como delegar la responsabilidad en un expresidente, o como ver la situación de las víctimas, que eran las madres de Soacha, que sus hijos fueron víctimas. Es un taller necesario, ¿cierto? Pero ese taller, para que no se nos vuelva un tema que aparentemente los que son simpatizantes o fueron simpatizantes o participaron de este gobierno, no se vean como que están adoctrinando, pues seguramente en todo el contexto y los contenidos que desarrolló, pues se verían las otras partes, ¿sí? La situación de otros grupos armados, la situación de otros grupos que están por fuera de la ley, aparte del ejército. Y también, digamos, es que a veces en historia, no, en historia y en sociología uno no puede como coger y decir el ejército colombiano es un masacrador. No se puede, porque son situaciones y fenómenos en momentos diferentes y son personas diferentes. Entonces, este capítulo de la historia de Colombia reciente es fundamental ponerlo en discusión para que los chicos sepan en qué país están y cómo ellos deben actuar. Si eso lo ocultamos, pues estamos formando de pronto quizás una persona despegada de la situación social, individualizada, que tiene poca empatía por lo que sucede en la sociedad, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental enseñarlo, pero además decirle a los chicos que veamos el plebiscito que se hizo por la paz. En ese plebiscito, las regiones que más sufrieron el conflicto armado fueron las regiones que le dijeron sí al proceso de paz que hizo el expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. O sea, es una cosa supremamente contradictoria. Veamos el caso de Bojayá. En Bojayá fue alrededor del 97% que dijeron sí queremos proceso de paz. Entonces, hay que verlo. Si uno como profesor tiene que mostrarle a los chicos, si está en la ciudad, claro, en la ciudad hay unas condiciones sociales bien difíciles de sostenibilidad, pero en las regiones también hay otras muy bien difíciles en el campo de cómo le tocan a nuestros campesinos. Entonces, todas esas realidades que se ven en diferentes poblaciones hay que presentarlas para que usted no esté ajeno a la situación que viven miles de colombianos. Entonces, era fundamental y yo creo que es necesario trabajar esas temáticas en clase. Obviamente, vas a dar el punto de vista de los simpatizantes del gobierno de Uribe, de los no simpatizantes, de las personas del común que tienen su punto de vista, ¿cierto? Y hay que presentar todas las aristas
de esta temática y que el estudiante pues se quede con una conclusión propia, con una argumentación propia, pero además que esto le permita como profundizar en lo que somos como colombianos y en cómo nosotros podemos construir realmente un país a futuro un poco más justo, más equitativo. Y si esto se enseña, es posible. Si no se enseña, pues usted va a quedar viviendo como en el sálvese quien pueda, y si yo estoy bien, no me importa los demás. Creo que eso no debe ser, sino que uno debe sentar y hacer sentir esa empatía, tanto de víctimas como victimarios, y presentar toda la gama de posibilidades en estos fenómenos dolorosos. Sí, o sea que se entiende que ese es el papel de la escuela, ¿no? La escuela es un centro de formación académico, donde se debe conocer a nivel de todas las áreas del saber con profundidad, pues los orígenes, los niveles de aplicación, las producciones, las innovaciones, la creatividad que se le debe apoyar a los estudiantes. Y la formación con argumentos, principalmente con argumentos. De eso se trata para que haya un pensamiento crítico frente a la realidad que a veces no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con las dos manos, se dice. Pero esa historia de los falsos positivos, pues conmovió a mucha gente, ¿no? Y sobre todo a las madres de Soacha, que fueron las afectadas. Por allí, Samir, en el 2009, antes de la polémica con la profesora, pues yo escribí un poema en uno de los libros que he elaborado, Poemas de Libre Vuelo, y titulé un poema que se llama Positivos. Voy a leerlo para terminar esta parte, este fragmento de Diálogo a la Cumbre Televisión, y ya continuamos. Dice: Positivos. En las tierras García Marquianas, las hecatombes siguen ocurriendo. Los muchachos desprevenidos, pero urgidos del laburo, les aparecen las apuestas para resolver sus afanes. Unos enviados del príncipe con la normatividad en la mano les ofrecen ilusiones en tierras de los estoraques, allí en norte de Santander, en Ocaña. La Torcoroma, que es una virgen allá de esas tierras, vierte sus lágrimas al macabro trofeo y medalla al pecho del milico generalón. Las madres desentrañadas del hijo que criaron y amamantaron, engañados para el empleo del falso positivo que los mató. La casa de Nari, recinto del lobo feroz, niega la intervención de la orden que impartió. El país todo lo vio, sin actuar ante la ejecución, al no ser familiares, como si nada pasó. El ministro de Defensa a presidente subió, lavando su actuación, al pueblo se le olvidó. Los nubarrones negros cubren el país del ubérrimo y el capataz estirado en su reino. Las garullas soachunas sin comensales ni hambrientos, el espejo militar los llevó al homicidio. Soacha, junio del 2009. Esto para rematar y para matizar pues esta discusión alrededor de las tareas, de los trabajos y de los temas que no se pueden olvidar y que la escuela debe permitir que se debaten. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogos La Cumbre. Esperamos pues que el fragmento anterior pues haya suscitado en nuestra audiencia también la discusión al interior de la familia, al interior de los maestros, al interior de las comunidades escolares, al interior de los pobladores en sí mismos, ¿no? Porque son discusiones que a todos al final nos competen pues para asumir un comportamiento ciudadano. Al interior de los colegios también, y eso hace parte precisamente de la enseñanza de las ciencias sociales, que en un país como estos que se llama democrático, ¿no? Pues
La Constitución de 1991 lo enfatizó. Colombia es un país social de derecho, ¿no? Social de derecho, que le debe garantizar precisamente a todos los ciudadanos pues una vida de convivencia, por lo menos para llegar a la civilidad. Se dice que la convivencia va a generar civilidad en 10 o 20 años, que es lo que aspira pues la población colombiana, ¿no? Y sus dirigentes al máximo. La democracia social y la democracia política, que también seguramente se trabaja al interior de la cátedra, ¿qué significa, Samir? Bueno, la democracia significa que los chicos, los estudiantes participen de las normativas de su institución. A veces no funciona eso así, sino que hay unas reglas en el manual de convivencia que las hacen los profesores, de pronto algunos padres de familia y directivas, pero a los chicos no, muy pocas veces se les consulta o se les propone o se les dice, oiga, propongan en qué términos quieren que nos organicemos dentro del colegio. Se les da muy poquito espacio. Entonces no se puede pretender que si a mí no me consultan para elaborar una norma en un espacio social como una institución educativa, pues que luego me digan que son democráticos, porque no se participó, porque queda una ley o quedan unas normativas impuestas. Y eso es lo que muchas veces pasa en las instituciones. Incluso los chicos que se logran destacar tienen desavenencias y conflictos con los rectores o con los profesores, porque plantean una posición propia, un argumento propio y un criterio propio. Entonces entonces los ven los profesores y la comunidad se ven muy prevenidos porque los chicos a veces tienen propuestas muy elaboradas, quieren hacer, pero realmente la institución los coarta y les impide, ¿cierto? Porque los ven muy temerosos. Entonces, para que haya esa democracia social y esa democracia política, hay que darle la voz y el voto a los estudiantes. Hay varios espacios colegiados que deben funcionar y el principal es el consejo estudiantil. A veces el consejo estudiantil juvenil lo cita el rector o el coordinador de convivencia, cuando a ese consejo estudiantil en todas las instituciones educativas del país hay que darle su espacio, donde se sienten los chicos a hablar de sus temas, que tienen dificultades en alguna materia, de cómo avanzan en el inglés, de cómo participan en una actividad en el pueblo, ¿sí? Si ellos no tienen su dinámica propia, van a estar, cuando sean personas, cuando salgamos a la mayoría de edad, vamos a estar a la sombra de estas maquinarias políticas insanas que hay en las regiones y en los pueblos. Pero si se les da las herramientas desde el colegio, se les da los espacios, yo creo que van a tener su criterio para aportarle mucho a la sociedad. Ahora, los consejos estudiantiles, pues hemos observado, ¿no? Como investigadores, que a veces se han olvidado mucho en las instancias colegiales, ¿no? Es lo último que se convoca, el consejo estudiantil, por lo que dice Samir, como que no les conviene a las directivas, a los maestros, a algunos maestros, de que los estudiantes se pronuncien. Yo iría más allá que lo que comentaba Samir, que ese consejo estudiantil debería tener un fuero, así como los senadores tienen su fuero, ¿no? Y pueden allá hablar y decir, no, bueno, sin agredir porque también se someten entonces a las leyes, pero que al interior de los colegios también los representantes estudiantiles, presidente del consejo estudiantil, tuviera su fuero. Es decir, que no se le limite el uso de la palabra y su argumentación. Eso queda ahí en el ambiente para los docentes de historia y para los profesores de este país. Bueno, y lo otro que se habla es el gobierno escolar, ¿no? El gobierno escolar, donde se elige anualmente los delegados de los profesores, de los estudiantes, de los padres de familia, de los exalumnos, de la comunidad externa, representantes al consejo directivo. Eso continúa funcionando y sí es una práctica buena para el ejercicio, digamos, democrático y el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Que no es una elección allá como folclórica por hacerla, ¿no? Sino que tenga sentido realmente y que si se eligen, pues el rector no sea siempre el que ordena
dirige, manda, ¿no? Y los demás lo escuchan, ¿no? El consejo directivo es el órgano precisamente de participación, de democracia para el funcionamiento de un establecimiento educativo. Samir. Sí, claro, el consejo directivo es el órgano de gobierno de los colegios, pero ahí siempre hay unas pocas voces que funcionan, ¿no? Uno se da cuenta. Puede que hayan profesores que tengan ya ganado su respaldo en la comunidad y tengan ese respaldo y puedan hablar fuerte y se pueda ver esos diálogos y esas discusiones, pero en la mayoría de consejos directivos, y lo ve uno mucho en profesores nuevos, que de pronto llegan allá a esos espacios y le temen mucho a la directiva, ¿sí? No proponen, no discuten, si hacen un reparto de las cargas horarias, no se discute. Entonces, siempre hay un miedo a proponer y a participar, tanto de los profesores como de los estudiantes también. Yo no he visto el primer proyecto presentado por estudiantes, por ejemplo, por un consejo estudiantil, que sea aprobado por un consejo directivo, que lo pueden hacer por la mayoría de los manuales de convivencia que lo permiten, pero no se aprueba. O sea, si hay una iniciativa, digamos, de unos juegos que le gusta mucho a los chicos, ¿sí? El juego de voleibol, una jornada, eh, eso no se aprueba cuando es iniciativa de ellos. Hay una programación a veces en los colegios y se deja el espacio, pero no se permite eso. Cuando hay unos recursos disponibles y que manejan las instituciones, que aunque sean recortados, también la comunidad debería verse como, oiga, el colegio tiene estos recursos y hemos participado de ellos en estas actividades, ¿sí? Cuando ese presupuesto que es público se involucra de verdad con la comunidad y se hace público para el beneficio de todos, creo que ahí funcionan estas instancias y ganan mayor espacio y respaldo de la comunidad. O sea, que es que en los colegios hay campaña electoral para ser electos al gobierno escolar, para los personeros estudiantiles. ¿No? Pero entonces, si las propuestas, ¿no? ¿Cuál es el programa para ese gobierno escolar que agitan los estudiantes y luego no se les permite desarrollarlo? Pues entonces estamos en contravía de una concepción democrática que es la preparación de los estudiantes para la vida pública. Y en ese Claro, sentido, naturalmente. exactamente, en ese sentido, ya en la finalización de este programa, Samir, ¿qué le diría a los jóvenes que están por terminar su 10º grado, 11 grado y los que están recién graduados como bachilleres? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Cuál es su campo? Uno aspira a que todos ingresen a la universidad, que tengan un buen campo laboral, pero también hay otros espacios para lo que estamos comentando de ejercicio de la democracia, donde se puedan vincular como delegados a instituciones, a entidades que usted conoce. ¿Qué le diría entonces a los jóvenes en esta parte final del programa? Bueno, Juvenal, yo creo que los jóvenes actualmente tienen muchas posibilidades. Siento que hay un bombardeo de mucha información y como que hay una presión de parte de la sociedad, de la comunidad, porque tengan que hacer dinero, ¿sí? Porque tengan que ponerse a hacer algo. O sea, si usted sale de 11 y al otro año usted está pensando qué hacer, no, eso como que no se acepta, sino que usted tiene que salir a hacer algo. Entonces, hay mucha presión, pero ahorita hay muchas posibilidades. Yo le diría a los jóvenes que tienen que enfocarse en lo que les guste, en lo que les apasione y desarrollarlos. Si necesariamente no van a una universidad, pero digamos usted es un buen mecánico y arregla ciclas o usted hace pasteles y eso le gusta, pues dedíquese a eso y apuéstele a eso, ¿sí? Pero que le guste, que le apasione, que lo llene, que entender que lo que uno escoja después de eso es a lo que se va a dedicar el resto de su vida y que de pronto le va a dar de comer. Entonces, uno tiene que vivir a gusto con lo que hagas, porque si estás en un trabajo donde estás incómodo, te produce amargura, no te satisface, pues va a ser una vida, no va a ser una vida
productiva ni para ti ni para los que te rodean. Entonces, eso, que lo que vayan a hacer, que les guste y les apasione, que siempre se rodeen de personas con conocimiento, con buenas experiencias y que escuchen, digamos, escuchen esas situaciones. A veces aquí tenemos un lío juvenil y es que hay muchos conflictos en las familias, incluso en colegios donde familias tienen unos buenos ingresos. Los chicos han habido muchos problemas como de depresión. Y entonces hay una pregunta, bueno, ¿qué hacemos con estos estudiantes? ¿Sí? Y es porque muchas veces, claro, los papás, los nuevos padres se han preocupado por darle todas las herramientas a sus hijos, pero llega el primer problema juvenil, que se presente un desamor. El papá perdió un negocio, se fue un familiar, tuvieron que trasladarse de ciudad. Muchas situaciones que generan, digamos, ese conflicto interno en las personas y ya entonces usted empieza con esas actitudes de depresión. Incluso esto de las redes sociales, hay muchos estudiantes que viven, ¿no? Tengo 100 likes, la berraquera, pero cuando yo publiqué algo y me salieron 2 likes, entonces se pone triste. Entonces, estas situaciones yo invito a los jóvenes, la vida es muy difícil, pero hay que saber enfrentar los momentos y recurrir a las personas que más te aprecian, de las que más puedes tener una buena orientación, empezando por los padres, ¿no? Los amigos y la misma institución educativa. Sí. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, pero que debemos llevar como no dejarnos presionar, porque siempre te presionan de qué estás haciendo. Y entonces, si tú no estás trabajando, o estás ganando dinero, o estás estudiando, usted queda como apartado de esa sociedad, como que ya no es nadie, cuando la gente sí tiene su proyecto de vida. Ahora, eso, bien, y en otros campos también, producto de esta charla, de este conversatorio, de esta cátedra en materia de historia, de sociales, también que los jóvenes tienen otras posibilidades en la participación ciudadana, ¿no? Que se lancen como candidatos a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, a las cámaras de representantes, a las acciones comunales, o que se integren, que se organicen alrededor de clubes deportivos, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Ese es otro campo que también debe quedar, digamos, planteado en este diálogo que hemos sostenido con Samir Sáenz Bravo, a quien le estamos agradeciendo por la participación en Diálogo La Cumbre Televisión, Samir. Buenas, no, muy agradecido. Yo he visto algunos de sus programas, usted ha sido muy generoso en compartir y en difundir toda una serie de personalidades que uno se quita el sombrero y que cuando los ve dice, vea esta región, todo lo que produce y uno se siente como muy contento y personalmente yo tengo un aprecio como Niquirá tanto juvenil que el día que mi papá le dieron su retroactivo de su pensión, él quería comprar una casa por allá cerca de Bogotá y yo le dije, no, cómprela en Moniquirá que es su casa, porque siempre estaba en Moniquirá y me siento tan como en casa, ¿sí? Entonces, cuando mi papá tuvo la casa allá en el barrio Acori, me sentí muy contento y yo soy muy alegre llegando a Moniquirá. Eso es un buen mensaje a todos los moniquireños, a la gente de esta provincia de Ricaurte, también muy cercana a la provincia de Vélez, donde llegan estos programas. A la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, muchas gracias por dispensarnos su tiempo y a Samir también por haber participado en este programa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juvenal. Ya Diego Logos, La Cumbre.